Vamos a ver, si mi hijo te ha insultado, algo le habrás dicho tú, digo yo. Para que mi hijo no insulta, sí porque sí, pero si te ha insultado es porque tú algo le habrás dicho que a él no le habrá gustado. No, hay que saber las dos partes. Mi hijo me ha dicho que no paras de llamarle la atención cuando habla en clase. Creo que los niños tienen un derecho, que es expresarse cuando y como quieran. Si mi hijo necesita de repente soltar algo por la boca, lo tiene que soltar. No podemos reprimir a los niños. Quiero que sea la última vez que yo venga a reclamar esto. Que mi hijo te tiene que hacer un trabajo para subir la nota. Además del examen que ya ha hecho y ya ha estudiado. Además un trabajo para subirse la nota. Bueno, como tú comprenderás, a mí esto justo no me parece. Así que ya me extraña a mí que haya hecho lo que tú dices que ha hecho, porque es tu palabra contra la de mi hijo. ¿Quién me voy a creer? Creer a mi hijo, por supuesto, por encima de todo. Pues te denuncio. Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro aquí para comentar el vídeo que acabamos de ver. Y sí, sé que se trata de un vídeo de comedia. Obviamente es una parodia. Obviamente es una mujer que seguramente sea de la plataforma de TikTok o alguno parecido, que está haciendo un vídeo de risa, un vídeo en el que está más o menos representando la actitud de algunos padres delante de los profesores en las escuelas cuando se trata de sus hijos. Y yo sé que esto es comedia, pero una de las cosas que siempre decimos en España es que entre broma y broma la verdad asoma. Y que lo que ha hecho en plan risa, lo que ha hecho en plan comedia o lo que ha hecho en plan parodia es una realidad muy triste que se está viviendo en nuestros tiempos. Yo quizá estuve en esa frontera en el que todavía se veían las cosas un poco como eran antes, pero ya estaban empezando a cambiar. Cuando yo era más jovencito, cuando era un niño, en mi escuela ya las cosas no eran exactamente en cuanto a los profesores como en el tiempo de nuestros padres, pero tampoco era tan exagerado como lo veo hoy con los profesores de nuestro tiempo. Yo quiero hablarte de España, no quiero hablarte de otros países porque sé que el tema de la educación puede ser diferente, pero quiero hacerte un contraste en lo que era antes y en lo que es ahora y ver si nos hemos perdido por medio. Mi padre me contaba que los profesores de antes sí que a veces incluso hacían un poquito de abuso de autoridad e incluso llegaban a la disciplina física. Él me contaba que a veces te tenían que poner las manos así, con la puntita de los dedos de esta manera y cogían aquí le llamamos una regla, es como eso que se usa para medir los centímetros de plástico o de madera y te daban en la punta de los dedos. Otra de las cosas que me contaba es que a veces te ponían de cara a la clase o de espaldas a la clase en la pared con unos libros en la mano así aguantándolos y claro, los brazos empezaban a doler. A veces incluso te llevabas algún pellizquito en la patilla, te levantaban los pelos de aquí que dolía bastante o alguna cosa similar. Y claro, pues la gente empezó a hablar mucho de los abusos físicos que los niños, a lo que los niños eran sometidos en las escuelas. De ahí se dio un paso para adelante y yo no estoy nada en contra, porque yo sé que realmente hay abusos de autoridades y no creo que le corresponda a un profesor la disciplina física de un niño. Al padre diríamos otra cosa, pero a un profesor no. Pero de ahí pasamos a un punto intermedio en el que los niños eran castigados, pero no físicamente. Es decir, se les expulsaba de la clase, se les sacaba de la clase, se les ponía en el pasillo fuera para no molestar después de haber sido avisados alguna vez, o se les llevaba al despacho del director, o se les imponía algún castigo post clases o en el recreo. A lo mejor muchas veces se perdían el recreo, se les quitaba el recreo, se les pedía quedarse después de la clase por la tarde a estar haciendo algún tipo de tarea educativa o copiar algo o estudiar algo o estar ahí sin poder repitiendo una frase. Eso también lo hacían en ocasiones, repetir una frase, no volveré a reírme de mi compañero, no volveré, y te decían, no sé, Juan Manuel, copia 200 veces en tu cuaderno, no volveré a reírme de mi compañero y cuando acabes te vas a casa. Bueno, era un tipo de disciplina o castigo no físico en sí mismo, pero te hacía recapacitar, te hacía pensar o es lo que buscaban.
Pero ahí los padres también se quejaron de que pobrecito mi hijo, qué trauma tener que copiar tanto, tener que estar fuera de clase. ¿Por qué? ¿Por qué no has dialogado con él? Y ahora los profesores ya no pueden echar a los alumnos de clase prácticamente. Ya no te encuentras alumnos castigados después del colegio, ni mucho menos copiando cosas 200 veces. Ahora los profesores tienen que aguantar la mala educación de los alumnos, el mal carácter de los alumnos, las groserías de los alumnos y están así de brazos cruzados porque si hacen cualquier cosa, los papás vienen encima. ¿Por qué? Porque no dialogas con mi hijo. Tú no eres nadie para disciplinar a mi hijo. Tú no eres nadie para castigar a mi hijo. Y los papás ahora, como leones defendiendo a sus cachorrillos indefensos, que no lo son porque son malísimos, son terribles muchos de ellos, pero los papás van ahí y los profesores de manos cruzadas diciendo, bueno, es que si disciplino al niño van a hablar con el director, me meten en un problema, incluso pueden quitarme mi trabajo, como se pongan pesados. Y vemos eso, unos profesores que ya no tienen ningún tipo de autoridad y que aguantan a alumnos maleducados, groseros y tantas otras cosas. Antes, cuando yo era pequeño, por ejemplo, recuerdo que mi padre sí me decía que se trataba a los profesores de usted, don Francisco, don Manuel, don Antonio, doña Laura, doña María, doña Encarnación, y los trataban así. De ahí llegó estas nuevas modas de querer ser amigos de los alumnos, amigos de los alumnos. Y no, no hace falta que me tratéis de usted, bueno, profesor, bueno, profe, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? Pero vamos a ir más allá, somos uno y uno, somos de igual para igual. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pedro? Ya no es don Antonio, don Pedro, don Carlos, ahora es, ¿qué pasa, Carlitos? ¿Cómo está? Buenos días, ya es cualquier cosa de tú a tú, hasta el punto que los alumnos pierden de vista que realmente no es una relación de tú a tú. Es una relación de alumno a profesor, como la relación de un hijo y un padre. No es de tú a tú, es de un hijo a un padre. Hay una figura de autoridad y una figura que tiene que obedecer a esa autoridad y honrar a esa autoridad. En la relación de un alumno con un profesor es exactamente lo mismo. Hay una figura que es el docente y hay una figura que es el alumno. Cada uno tiene sus responsabilidades, sus derechos y sus deberes, pero no es exactamente de tú a tú. Sí, somos seres humanos, igualmente dignos, tenemos el mismo valor, pero en ese ambiente y en ese contexto, cada uno tiene sus funciones. Pero ese colegueo, esas líneas que se van cruzando, ahora los alumnos desprecian a los profesores, los tratan sin respeto, los tratan sin educación, los tratan sin ningún tipo de estima por la labor que hacen, por el trabajo que realizan. Discúlpenme, un segundito. Y llegan a esos puntos que son realmente terribles, que ha llevado a muchos profesores a estar deprimidos. Y eso me sorprendió, la cantidad de profesores que están mostrando que se encuentran en baja por depresión, que tienen ansiedad. Y tú le preguntas, ¿pero ansiedad de qué? ¿Por tu trabajo? Sí, sí, pero ¿de qué trabajas? Soy profesor de alumnos de ¿cuántos años? De 12 años, de 14 años. ¿Y tienes depresión? Sí. ¿Y tienes ansiedad? Sí. ¿Necesitas una baja? ¿No puedes ir al trabajo? ¿Por qué? ¿No puedes enfrentar los exámenes? Sí. ¿No puedes enfrentar las tareas? Sí. ¿No puedes enfrentar corregirlos o dar tu clase? Sí. ¿Pero qué no puedes enfrentar? A los niños. Porque es que si les digo algo, los padres vienen y me comen con patatas, me atacan. En España, yo no sé si eso es tan así como me han comentado los padres, pero hay una norma ahora que los niños no son suspendidos. O sea, el niño, a no ser que haga un desastre, queme la clase o asesine al profesor, pues va pasando de curso. ¿Sabes por qué? Porque si no vamos a traumatizar al muchacho. Vamos a traumatizar al muchacho que lo vamos a hacer sentir tonto si él no pasa y los otros sí. A ver, si tu hijo es un vago y no merece pasar, pues no pasa. Si tu hijo es el payaso de clase y en vez de estar estudiando juega, pues reprueba. Y tú como padre ya le estarás detrás y harás tu trabajo como padre para que tu hijo se espabile, sea educado, sea trabajador, sea estudioso. Lo que tú no pretendes es mandar un bicho a la escuela y que en la escuela pues te lo vuelvan hecho un soldadito obediente. No, no.
De ti corresponde la educación, papá, de ti corresponden los valores, de ti corresponden los principios. Es tu responsabilidad que tu hijo trate con respeto al profesor, es tu responsabilidad que tu hijo haga la tarea, es tu responsabilidad que tu hijo sea estudioso, es tu responsabilidad que tu hijo no se meta y se burle de sus compañeros, es tu responsabilidad que tu hijo no haga bullying en la escuela, es tu responsabilidad que tu hijo no sea el payaso de la clase, es tu responsabilidad que tu hijo no golpee a otros alumnos en la clase. Y si el profesor lo corrige y lo disciplina, tú no tienes que ir como un león a defender a tu hijo. Oye, yo no sé vosotros, pero en mi tiempo, cuando tu profesor te decía, Juan Manuel, llama a tus padres que quiero reunirme con ellos esta tarde, tú temblabas. Tú temblabas. ¿Y por qué temblabas? Porque tus padres no se iban a poner de tu lado. Tú no pensabas, ya verás, profesor, cuando mi madre venga, va a ser como la del vídeo que te va a decir, oye, pues mi hijo es muy bueno, algo le habrás hecho, algo le pasará para portarse así. No, mi madre, cuando yo llegaba y decía, mamá, ¿qué pasa, Juanma? Mira, es que el profesor quiere que vayáis esta tarde a hablar con él. La primera pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho ya? No, no, nada. Algo habrás hecho, porque el profesor no nos va a llamar por nada. Algo habrás hecho. Y espérate, vete preparando, Juan Manuel, vete preparando y espérate que venga tu padre. Y llegaba tu padre y tu madre, Juan, esta tarde hay que hablar con el profesor en la escuela. ¿Cómo que hay que hablar? Estoy cansado del trabajo. ¿Qué ha pasado? No, tu hijo dice que nos ha citado. ¿Qué has hecho? No, no, nada. Y tú sabías que algo habías hecho, o te habías portado mal, o habías llegado tarde, o no habías hecho la tarea, o te habías burlado a un compañero, había pasado algo. Y tú ya sabías que iba a pasar. Cuando tus padres llegaban a ese despacho, tú estabas ahí como alguien al que iban a fusilar prácticamente con la cabeza agachada y tú. Y además tu profesor era hasta simpático a veces, como, eh, mire, Juan, Josefina, Juan Manuel no es un mal muchacho. Pasa que Juan Manuel pues tiende a distraerse con facilidad, es inquieto y la verdad es que a veces es difícil de soportar porque queremos dar la clase y él distrae a los compañeros, él habla, se escuchan cuchicheos y como tiene una vez fuerte además, se le escucha siempre a él y distrae a los otros y él como tiene buena capacidad, él luego puede pasar de la clase y aprueba, pero distrae a otros compañeros que si no están atentos luego suspende. Y encima a veces hace estas cosas y tú ahí con la cabeza agachada. Y tu padre y tu madre en ningún momento ponían en duda al profesor. En ningún momento ponían en duda la autoridad del profesor, el juicio del profesor, la opinión del profesor. Te miraban y decían, pero esto es lo que te enseño en casa. Es que yo recuerdo esas cosas. Esto es lo que te enseñamos en casa. Esos son los valores que te enseñamos. Para eso pagamos una escuela, para eso te traemos una escuela, para eso te compramos tus cuadernos y todo. No, pues te voy a poner a trabajar. Es lo que quieres, trabajar. ¿Quieres eso? Ponerte a trabajar ya de cualquier cosa, no labrarte una carrera, y tú así agachado como que pase rápido, que pase rápido. Y eso era poco, porque si no, cuando salías a veces había corrección en casa y a veces corrección física. Y te había castigado el profesor, te había echado de clase, había hablado con tus padres y tus padres te castigaban también. O sea, te castigaba el profesor y tus padres te castigaban también. Te quitaban algo, te castigaban sin salir o sin el parque o sin un montón de cosas. O sea, los profesores y los padres eran un equipo para hacer de ese chico o de esa muchacha un hombre o una mujer de provecho. Y ahora los padres son un estorbo para los profesores. Y además de eso, en España ya ni te cuento, con esto del feminismo y la ideología de género, tú vas a ver a los profesores y cuando salen de clase tú ya no sabes lo que es el profesor y es el alumno, porque te salen profesores con rastas, con sus dilataciones, la cara tatuada, las profesoras con el pelo lila y tú dices, eso es alumna, eso es profesor, ya está todo mal, porque hemos ido cruzando. Y parecía despacito y parecía poca cosa y nos fuimos callando y no dijimos nada y ahora da miedo llevar a un niño al colegio cuando eres un padre con principios y valores, porque te lo está criando una persona que solo le mete ideología de género, basura en la cabeza y además una persona llena de esa ideología de ese tiempo ya en su cabeza y que no es para nada el modelo de un profesor de los de antes que se hacía respetar. Y cuando toca un profesor serio que quiere ejercer la docencia de una manera seria, con una autoridad correspondiente, ahí los padres se vuelven un tropiezo y hiperprotegen a los hijos. Y yo termino diciendo eso. Papás, no hiperprotejan a los hijos, no nublen su juicio a la hora de corregir a sus hijos. Si su hijo ha hecho algo malo en la calle y un vecino lo corrige, usted no tiene que ir al vecino y decirle, ¿quién eres tú para corregir a mi hijo? No. Porque antiguamente entre la sociedad se ayudaban los padres. Si un hombre me veía a mí haciendo algo malo y sabía de quién era mi padre,
me corregía y se lo decía a mi padre, Juan, mira, hemos visto a tu hijo metiendo esas cosas en los buzones, haciendo esto en los coches y tranquilo, hablaré con él. Y yo ya temblaba cuando el vecino me decía, voy a hablar con tu padre. Cuando el profesor me decía, voy a hablar con tu padre. Porque eran un equipo. Y así tú salías diciendo, era más difícil hacer, como le decimos aquí, gamberradas, era más difícil. Pero ahora los padres hiperprotegen a los hijos. Esto pasa hasta en la iglesia. Los niños haciendo el tonto por la iglesia, corriendo por la iglesia, maleducados en la iglesia. Nosotros tenemos unas cortinas en las ventanas, tirando las cortinas, pisando las cortinas. Y yo a veces voy y le digo, no se corre en la iglesia. No es lugar para andar corriendo. Esto no es un parque. Y hay madres que te miran feo, que te miran en plan, que si yo no fuera el pastor, seguramente me dirían algo. Pero por ser el pastor se muerden la lengua por dentro y se envenenan, pero si no me dirían algo. Pero te miran feo, así como, ¿quién es este? Y yo algo que le he dicho a los papás de la iglesia, si tu hijo se porta mal, no dudaremos en corregirlo, porque esto es una iglesia. Esto no es la república bananera de tu casa. Esto es una iglesia. Y aquí las cosas funcionan con orden, hay principios y hay valores. Y mejor que lo corrijas tú cuando corre, cuando mueve las cortinas, cuando pone los pies encima de la silla, porque si no pasarás vergüenza, porque lo haremos nosotros. Lo haremos nosotros y pasarás vergüenza. Y hay gente que tiene un ídolo tan grande para con sus hijos que es capaz de irse de una iglesia si le corriges al nene. Pero te digo una cosa, que se vayan si quieren, porque eso solo muestra que son idólatras de sus propios hijos que los vuelven intocables. Y por eso tienen una generación de niños mal criados, mal educados, groseros, sin principios, sin valores, que no saben estar haciendo otra cosa que jugar. Los llevas a la iglesia y tienen que jugar, en el restaurante jugar, todo el día jugar, mamá me aburro, mamá me aburro. No saben estar en ningún sitio y dan vergüenza muchos de ellos. Y así te lo digo, vergüenza. Pocos quedan. Y yo pocos encuentro en la iglesia de los que los miras y dices, miras a los papás y dices, buen trabajo, papás. Buen trabajo realmente, papás. Buen trabajo realmente. Así que ese vídeo de comedia no hace ninguna gracia. No hace ninguna gracia porque es el reflejo de una sociedad caída, de una sociedad que ha perdido los roles, de una sociedad que ha quitado autoridad a los padres, a los profesores, a los pastores. ¿Y sabes a quién se la ha dado? De una sociedad que le ha dado la autoridad a los niños. Los niños que mandan en casa, los niños que deciden qué ver en la tele en casa, los niños que deciden cómo portarse en clase, los niños que deciden, no quiero estudiar, no estudies, hijo. No quiero hacer deporte, pues no hagas. No quiero ir a clases de inglés, yo no quiero aprender inglés, pues no aprendas. ¿Para qué me apuntas a informática? No quiero, pues no hagas. Y yo no quiero tocar instrumentos, no hagas. ¿Qué quieres hacer, hijo? Yo quiero jugar a Play, cómprame la Wii, cómprame la Nintendo, cómprame el ordenador, quiero ser youtuber, quiero hacer un canal de Twitch, quiero ser streamer, quiero ser gamer, quiero hacer videojuegos. Pero hijo, estás 6 horas llevas en el videojuego. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú ves la tele y no te digo nada, ¿eh? Y tú, vale, hijo, vale, juega lo que quieras, haz lo que quieras. Ahí lo tienes, como un zombie delante de la pantalla. Y los padres que parece que le tienen miedo, parece que van a ser los hijos. Hijo, vamos a cenar. No tengo hambre. Vale, hijo. Cuando tengas hambre te dejo un platito y tú te lo... ¿Cómo? 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 En mis tiempos. Juan Manuel, la cena. Vale, mamá. Y estabas ahí. Ni siquiera, mamá, es que estoy, dame 10 minutos. Juan Manuel, la cena. A la de 3 aquí en la mesa. Una y ahí. En el 1,5 estaba sentado, ¿no? Tiene que ser así. Valores, principios, disciplina. Miren, yo solo terminaré diciendo que una de las peores cosas que quitaron en España es la mili, el servicio militar obligatorio. Ese año, año y medio, no sé cuánto era, que los jóvenes tenían que ir al ejército porque disciplina. Le han quitado la autoridad a los padres, a los profesores, a los pastores, a la policía. Se la han dado a los niños. Y lo que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras leyes, las escuelas, es una sociedad gobernada por niños inmaduros, niños impulsivos, niños carnales. Ese es el reflejo. Inmoralidad, inmadurez, carnalidad, lascivia y todo al revés. Porque han quitado figuras de autoridad, le han dado la vuelta a los roles. Y los padres hiperprotegen a los hijos, los vuelven intocables. El hijo puede gritar al padre, pero el padre no puede hacer nada con el hijo.
Porque se ven muchas noticias del padre que pega al hijo, hay la violencia doméstica, pero no se ven cuántos hijos insultan a los padres, gritan a las madres, golpean a los padres. Ah, pero no compares la fuerza. No importa. No importa que no duela el golpe, no debe golpear a un padre. No importa que el tortazo de un bebé de 3 años en la cara, de 2 años en la cara, no duela. No debe golpear. No debe golpear. Dentro de 20 años el golpe dolerá bastante más. Papás, si son creyentes, dejen de ser influenciados por esta cultura. En Romanos 12 dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. No seguir cediendo a los valores de este mundo, no seguir cediendo a los valores de esta cultura, no seguir cediendo a los valores de estas ideologías, no seguir cediendo hacia dónde va la sociedad. Y por eso cada vez más padres cristianos, homeschooling, educación en casa. ¿Por qué? Que ya el colegio es una porquería, es una basura, está lleno de basura, es una porquería. No encuentran, los padres aquí en España no encuentran un colegio decente donde poner a los hijos sin tener miedo de las cosas que van a escuchar y van a aprender. Padres, no se conformen a este siglo, no cedan a esta sociedad, traten a sus hijos, sí, con amor, sí, con respeto, pero como padres, como figuras de autoridad. Padres, no quiten la autoridad a sus pastores, a los profesores, incluso a un hermano mayor que pueda corregir con respeto también a sus hijos. No lo hagan por el bien de sus muchachos. Están criando muchos monstruos en lugar de hombres y mujeres de provecho. Y más si son creyentes. Debería reflejarse desde la infancia que esos niños son criados por un hombre de Dios y por una mujer de Dios. Ahora te quiero hacer una pregunta, papá y mamá, y termino con esta pregunta del vídeo y llévate la pregunta a casa y reflexiona. Primero, comparte el vídeo, porque seguro que hay un montón de padres que necesitan escuchar estas verdades. Deja un me gusta, porque recuerda que YouTube tiene por ahí robots, máquinas, que cuando ven muchos me gusta, entienden que ese vídeo puede ser útil y bueno y lo promocionan más, es decir, lo ponen delante de más personas. Deja un me gusta. Y reflexiona en la pregunta que te hago ahora. Si tú eres cristiano y yo miro a tu hijo ahora, tu hijo parece que ha sido criado por un hombre de Dios o por una mujer de Dios, o tu hijo me parecería haber sido criado por un hombre y una mujer de este siglo, de este tiempo, de este mundo, de las tinieblas. ¿Qué dice tu hijo de ti? ¿Qué dice tu hija de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? Piensa en eso.